Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 117. Futboleras y futboleros, espero que estén de lo mejor. Esta semana decidí hablarles sobre un tema que ha estado dando vueltas en los medios de comunicación especializados en fútbol femenil, y es que la selección española tiene hay chismecito alrededor, las cosas no están tan bien como se pensaba y, bueno, como siempre, quedando payaso, ¿no? Porque yo les dije el episodio pasado que México tenía que voltear a ver lo que España estaba haciendo, especialmente en categorías menores, y cómo estaban pues digamos, culminando el buen trabajo en la selección mayor, pero pues cuidado con lo que deseas porque zafarrancho, en la selección absoluta de España parece que las cosas no están tan bien dentro del vestidor y se anunció que Pedro López, que ganó el campeonato mundial sub-20, se desvinculó del puesto y todo apunta a que podría ser el nuevo timonel de la selección nacional de México femenil. Pero para poder explicar cómo empezó todo este rollo, de qué va, cuál es el contexto, pues inevitablemente hay que hablar de Jorge Vilda, el entrenador de la selección absoluta de España. Cómo llegó al fútbol femenil. Y miren, yo sé que les va a sonar conocida esta historia. En otro país, aquí no es en otros lados. Pero Jorge Vilda llega al fútbol femenino por su padre, Ángel Vilda, que fue preparador físico del Barcelona en su buena época y que dirigió varias categorías inferiores de la selección femenil de España. De hecho, cuando Ángel Vilda era director técnico de la sub-19, pues digamos que le abrió el camino a su hijo, Jorge, para que llegara a la sub-17 más o menos por el año 2010. ¿Qué es lo que logró Jorge Vilda a cargo de esta selección? Bueno, pues casi nada, ¿no? 2 Eurocopas, 2 subcampeonatos de Europa, un bronce mundial, otro bronce europeo, un subcampeonato mundial. Y en 2014, cuando le dan las gracias a Ángel Vilda, pues le ofrecen esa selección a su hijo. Solamente duró ahí un año porque para 2015 le ofrecen el banquillo de la selección mayor tras el anuncio de que Ignacio Quereda había dimitido. Y miren, este ser, Ignacio Quereda, estuvo casi 30 años al frente de la Roja. Si usted quiere saber la clase de fichita que era esta persona, pásale a escuchar el episodio 90, que se llama Romper el Silencio, donde pueden escuchar todo el detalle. Pero una vez que la presión mediática alcanzó a la Real Federación Española de Fútbol y anunciaron pues que Quereda ya no iba más como timonel de la selección mayor, deciden ofrecerle el cargo a Jorge Vilda, que pues tenía las credenciales en selecciones menores. Digamos que Vilda fue un director técnico que tuvo su proceso para ir quemando etapas poco a poco. Y es que al final de cuentas, todo queda entre familia. ¿Se acuerdan que les dije que eso les podía recordar a alguien? A alguien. No vamos a decir nombres, pero pues usted, yo sé que usted pensó en alguien en particular. Pero bueno, esa es otra historia. Y miren, aunque España hizo un gran papel en Francia 2019 y compitió dignamente en cuartos de final frente a Estados Unidos, porque no olvidemos que España iba ganando ese encuentro con un golazo de Jennifer Hermoso, pero al final, pues Estados Unidos, que a la postre terminaría siendo campeonas del mundo, pues dejaron a España en el camino, ¿no? Y no ha conseguido ningún título, no ha conseguido tampoco una Eurocopa. El papel que hicieron el verano pasado, donde caen cuartos otra vez, y esta sensación que les dejó de como de no terminar por explotar las cualidades del grupo, pues hicieron que las jugadoras se manifestaran, por así decirlo, ¿no? Las capitanas de la selección española llamaron durante el mes de agosto a Rubiales, que es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, para aparentemente pedir la destitución del entrenador. No. Fuentes cercanas al equipo aseguran que las mismas capitanas se lo dijeron al director técnico durante la concentración para los partidos internacionales que tuvieron, aunque la propia Irene Paredes dijo que eso nunca pasó. Aquí se empiezan a torcer muchas cosas, ¿no? De entrada, la federación recibe esta información y respalda a Jorge Vilda. No solamente lo respalda, sino que lo ha ratificado porque apenas hace unas semanas anunciaron que renovó contrato para seguir dirigiendo a la selección de España hasta el 2024 y han sido muy claros al decir que no van a hacer cambios ahora y menos con el Mundial a la vuelta de la esquina. El problema
es que justo las jugadoras creen que esa es la razón precisa para darle un giro al trabajo que se ha hecho, porque el mundial ya viene, porque sienten que la competencia las está rebasando, no porque no tengan las capacidades, sino porque no hay un planteamiento de alto nivel que las jugadoras pudieran alcanzar. En conferencia de prensa, después de que todo esto se filtró y que hubo dimes y diretes y de que si iban a vetar las jugadoras que hablaron con el presidente de la federación, que si Jorge Vilda iba a banquear a las que hablaron con él, total, arman conferencia de prensa, Jorge Vilda sale primero, ojo, eso es muy importante porque las formas a veces dicen más que las palabras. Jorge Vilda se sienta solo a decir que se sentía profundamente dolido por todo, que la forma de proceder pues no había sido la adecuada, que traspasaron las leyes del deporte y que lo que pasaba en el vestuario se tenía que quedar en el vestuario. Al final se entiende que siente este tipo de traición, pero hay que leer un poco entre líneas, porque le preguntaron que si iba a seguir confiando en las capitanas después de todo este ruido mediático que había alrededor de estas jugadoras aparentemente levantándose como en armas, ¿no? Para exigir que dimitiera y demás. Y él dijo que no entraría en esas declaraciones, que las funciones de todas las jugadoras estaban muy claras, que cada quien sabía perfecto qué iban a hacer, pero que iban a buscar jugadoras 100% implicadas y que 100% remaran a favor. ¿Más claro ni el agua? Vamos a ver. Ahora, si alguien tenía alguna duda de si se iba a quedar, si se iba a hacer a un lado, él aseguró que se sentía más fuerte que nunca para seguir trabajando, que claro que sabía que podían mejorar, pero que sintiendo el respaldo de la federación, para él lo primero era seguir apuntando a lo más alto, que para eso se trabajaba y que al final cada quien iba a dar lo máximo en lo que le tocaba. Después de que Jorge Vilda hace estas declaraciones, salen las capitanas a hablar con la prensa. Irene Paredes, Patrick Guijarro y Jennifer Hermoso, que por cierto tenían cara de pocos amigos, ¿no? Mucha seriedad, la expresión del rostro como no queriendo revelar mucho, pero a la vez revelándolo todo. La misma federación solo autorizó a que respondieran una pregunta y aclararon que ellas no pidieron la destitución de Jorge, sino que en representación del grupo le comunicaron a la federación y a su entrenador que sentían que tenían un grupo tan brillante que podía alcanzar muchas cosas, pero que esto simplemente no pasaba. Irene Paredes aseguró que siendo un equipo tan ambicioso, pues obviamente quieren ganar y para eso tienen que mejorar y que pensaban que había aspectos internos que se podían modificar y por eso lo hablaron con él. Y esta es una frase que le han citado mucho durante los últimos días. Dijo que a veces hay que decir las cosas, aunque no sean agradables para que puedan cambiar. Y entre las cosas que se han manejado, que serían lo que pudiera ser incómodo para las futbolistas, son que aparentemente hay una división que el mismo entrenador ha generado entre las titulares y las suplentes, como un trato diferente, por así decirlo, lo que hace pues que obviamente las jugadoras que no son tan recurrentes en el once inicial ya no quieran ir a selección porque se sienten desmotivadas. Otra de las cosas que han manifestado es que sienten que en los entrenamientos la calidad no es tan alta, alegando que a nivel de clubes, pues muchas tienen entrenamientos mucho más demandantes y eficientes, y esto va ligado a la preocupación que manifestaron tener sobre las cargas musculares que muchas han tenido por el mal manejo de la rotación, de la preparación física, que ha terminado en lesiones durante el paso de estas jugadoras por selección, ¿no? La misma Jennifer Hermoso, Alexia Putellas, la más reciente, y que no les encantó la forma en que se manejó el once durante la Eurocopa porque había algunos desacuerdos tácticos, así como las cosas que no les gustaban a nivel de manejo de comunicación, porque se dice que Jorge Vilda tiene que autorizar todo lo que sale a la prensa que viene desde dentro de la selección española. Entonces, básicamente no hay ningún titular que salga que no esté autorizado por él. Eso tampoco las tiene muy contentas porque, pues, este hermetismo y esta limitante para hablar no las tiene tan contentas. Pero es que esto no es todo. Hay información por parte de Sandra Riquelme y Maika Jiménez, que son periodistas españolas, que aseguran que las futbolistas sostuvieron una reunión previa a la que tuvieron con Jorge Vilda, donde platicaron y acordaron hacer un frente común porque estuvieron de acuerdo en manifestar su descontento. Sin embargo, una vez que estuvieron enfrente del director técnico, muchas de ellas guardaron silencio y otras manifestaron tener otra opinión. Se dice que las jugadoras que primero se comprometieron a respaldar a las capitanas y después dijeron tener una opinión completamente distinta,
fueron las jugadoras del Real Madrid. Aquí es donde todo se empieza a torcer todavía más. No olvidemos que las jugadoras del Barcelona y las del Real Madrid en su momento ya han levantado la voz respecto a lo que consideran que su equipo necesita. Las jugadoras del Barcelona pidieron a su directiva un cambio en el banquillo después de considerar que Luis Cortés pues ya no era el ideal para alcanzar los objetivos y que su relación con él estaba desgastada. Las madrileñas hicieron lo propio cuando le pidieron al club un cambio de entrenador porque la relación con David Aznar era insostenible y no consideraban que él pudiera llevar al equipo a los puestos que querían alcanzar. En ambos casos, sus directivas aceptaron y realizaron los movimientos. ¿Por qué si las jugadoras del Madrid ya habían hecho algo similar, decidieron quedarse calladas? Hay muchas teorías, hay muchas cosas que se han dicho, no solamente en estas últimas semanas, sino desde hace un par de años, pues medios españoles aseguran que desde la llegada del Real Madrid al máximo circuito, la mano de Jorge Vilda ha estado presente. Incluso que su buena relación con Ana Rosell, la presidenta y fundadora del CD Tacón, que una vez que se convirtieron en Real Madrid empezó a fungir como su directora deportiva, pues ha sido tal que los fichajes de las jóvenes promesas de España se han realizado a petición de Vilda, porque desea que el club madrileño se convierta en una especie de semillero para selecciones nacionales. La prensa española asegura que la propia Rosell le dijo a varias jugadoras cuando las estaban negociando para convencerlas de fichar por el Madrid que si querían ser consideradas para jugar en la absoluta, tenían que ser merengues. ¿Ven? En todos lados se cuecen habas. Además, se dice que como Jorge Vilda, que también es director deportivo de las selecciones femeninas en la Real Federación Española de Fútbol, fue quien decidió, ojo ahí, prescindir de los servicios de Toña Is, que había ganado la Copa Mundial en 2018 con la categoría sub-17. Digo, nosotros sabemos ese dato. Uno, porque fue contra México. Dos, porque Toña Is después vino a España a dirigir. Y al parecer ya no le estaba encantando a Vilda que ella tuviera más palmarés que él en categorías inferiores, pero donde se pone realmente oscura la cloaca es que esta relación cercana que hay entre Vilda y Rosell habría sido la razón por la cual Toña Is, quien era la candidata para dirigir al Real Madrid tras la salida de David Aznar, no llegó al conjunto merengue porque aparentemente Vilda la bloqueó. Con un personaje como este, que además controla y autoriza los titulares, las declaraciones, las entrevistas que dan las jugadoras, que es juez y parte, porque es el entrenador, pero si tienes un problema con el entrenador y te quieres ir a quejar con el director de selecciones nacionales, pues también es él. Digo, no hay que ser un genio para darnos cuenta que las declaraciones respecto a que quiere tener jugadoras que remen 100% hacia el mismo lado, pues deja una sensación de represalias en el interior de la selección. La afición española, por supuesto, que ha manifestado su apoyo a través de redes sociales y en los partidos amistosos que sostuvieron durante la fecha FIFA, incluso gritaron en la cancha que Vilda dimitiera. Lo preocupante es que estando tan cerca del Mundial, Vilda puede llegar a tomar decisiones radicales contra las capitanas o las jugadoras que a su consideración lo hayan traicionado. Recordemos que cuando Ignacio Quereda renuncia a la selección después de que las jugadoras que fueron a Canadá 2015 pues le escribieron esta famosa carta a la federación donde expresaron su sentir, que no había habido preparación para los partidos, no habían visto videos, no estudiaron a las jugadoras, solamente conocían a un par, tenían malos entrenamientos, había un entorno tóxico, pues al final terminan cediendo ante la presión, destituyen a Quereda y llega Vilda a la selección. Pero con la llegada de Vilda a la selección, Vicky Lozada y Vero Boquet no regresaron al combinado nacional, siendo ellas las principales vocales de lo que estaba pasando en el equipo. Así que bueno, pues ya sabemos cómo se las puede gastar Vilda, ¿verdad? Ahora, como pueden ver, este tema resulta un poco más familiar de lo que pensábamos al principio. Padres protegiendo a sus hijos, metiéndolos en el ecosistema de fútbol femenil, llegando a un banquillo sin realmente valorar el trabajo de otros candidatos que quizá eran mucho más capacitados para el puesto, tener un poder en todas las categorías de la infraestructura de selección, vetar a jugadoras. Digo, si a mí no me dicen que estamos hablando de España, bien podríamos pensar que estamos hablando de México. Y es aquí donde los caminos se cruzan. Durante varios días se ha dicho que Pedro López, este entrenador que mencionaba al inicio, que conquistó el Campeonato Mundial Sub-20 con España, va a ser el nuevo timonel de la Selección Nacional de México femenil. Pero ¿por qué es importante hacer este acotamiento y por qué digo que aquí es donde los caminos se cruzan? En los medios españoles dicen que tanto Pedro López como Jorge Vilda eran muy amigos y eran muy cercanos. ¿Por qué? Porque ya les había tocado trabajar juntos en varias ocasiones y al parecer ese conocimiento del trabajo de Pedro López es lo que hizo que Jorge Vilda pues de alguna manera le diera el visto bueno para que llegara a dirigir la selección sub-20. Sin embargo, con el paso del tiempo,
Pedro López fue poniendo esta distancia entre Jorge Vilda y él, a tal grado que en lugar de aguantarse y quedarse en España para ver qué iba a pasar, si a Jorge Vilda lo iban a quitar, si se iba a quedar o qué sucedía, pues decide tomar aparentemente esta oferta de México e irse a dirigir una selección mayor. Entonces, no sé, díganme mal pensada, pero a mí mi mamá me dice, piensa mal, acertarás, y algo tuvo que haber pasado para que, si tenían una relación cercana de trabajo y de pronto Pedro López marca distancia y tampoco quiere estar en el radar para ser seleccionador de la absoluta, pues bueno, algo tiene que estar sucediendo que mejor el señor López dice, esta boca es mía, vámonos de aquí a hacer maletas y nos vamos del otro lado del charco. Entonces, obviamente ustedes saben que nada es oficial hasta que el club o la federación lo anuncia. Muchos medios ya ponen a Pedro López con un pie en México y esto se ha avivado con el anuncio de Andrea Rodebaugh, que fue presentada por John de Luisa como la nueva directora de selecciones nacionales femeniles en nuestro país, ya que el proyecto que ella presenta incluye la reestructuración de todas las direcciones técnicas y los cuerpos técnicos de cada categoría. En su momento platicaré pues mi opinión sobre el tema, qué es lo que pienso, hacia dónde creo que este proyecto puede ir con el liderazgo de Andrea Rodebaugh, pero para acotarlo a lo que estamos hablando sobre la selección española, pues definitivamente hay algo detrás, no estoy muy segura qué es, hay mucha información en los medios de comunicación, ni siquiera los medios en España entienden muy bien de qué va todo, mucha prensa está del lado de las jugadoras, otros medios mucho más tradicionales, por no decir machistas y misóginos, están del lado de Vilda y dicen que eso es un berrinche, que no deberían de darles bola, que ellas deberían, ya saben, ¿no? La típica narrativa de deberían estar agradecidas porque tienen partidos que jugar y porque tienen una selección, pero al final del día, pues sí es un tema que ha simbrado de alguna forma otra vez el fútbol español, ¿no? Ya pasó en su momento con Ignacio Quereda, con toda la información que salió de lo que pasaba dentro del ambiente tóxico, y creo que España lo que menos ocupa ahorita es algo similar. Se repusieron de esta situación, se repusieron de tener pues un líder que fue todo menos eso y terminó siendo pues, una persona desagradable que las hacía sentir mal, hacía comentarios fuera de lugar, generaba un ambiente incómodo, no tenía ni la preparación ni el profesionalismo y realmente pues no llevó al equipo español a ningún lado básicamente. Entonces, hoy por hoy la selección española merece más, necesitan reinventarse en muchos aspectos. El problema es que a nivel federación el respaldo con Jorge Vilda está al 100%, pero no sé si esto sea tan fuerte como lo quieren hacer ver. Quizá si hay una presión mediática suficientemente grande como para que la federación se plantee remover a Vilda y no que le den gusto a las jugadoras, pero evaluar las razones por las cuales ellas decidieron hablar, pues se verá en su momento si eso tiene un peso específico en alguna decisión que se pueda tomar, porque si nos vamos a las declaraciones que las capitanas hicieron, donde hablan de esta necesidad de tener mejor nivel en todo, de mejorar, de que realmente las jugadoras que están pues puedan tener un escalón más arriba de lo que están obteniendo, porque en sus clubes sí tienen exigencia y a nivel selección no, pues digo, al final no están pidiendo nada del otro mundo, ¿no? El Barcelona le pasó en su momento cuando enfrentó al Olympique de Lyon y se dieron cuenta que físicamente pues no podían competir, tenían la técnica y tenían el fútbol, pero no tenían el físico para poder correr 90 minutos, para poder aguantar un partido con ese nivel de exigencia, y si a nivel selección les está pasando igual, pues yo creo que también tendrían que prestarle atención un poco a esta generación, ¿no? Yo creo que con todo esto que he platicado, con el contexto que les he dado, pues ustedes sacarán sus propias conclusiones. Ya veremos si la federación toma cartas en el asunto o no, si esto se queda como un tema que se va a poner debajo de la alfombra, o si genuinamente esto se convierte en una olla de presión que termina por explotar antes del Mundial. No sé qué pueda pasar. Lo que sí creo es que las federaciones alrededor del mundo tienen que tomarse en serio el proyecto del fútbol femenil, tienen que dejar de poner a personas solamente por ser familiares de, lo vemos en todas partes, lo vemos en muchos trabajos. ¿Por qué no verlo en el fútbol? Al final, el fútbol es el reflejo de la sociedad. Por supuesto que los vicios sociales van a estar en el fútbol que tanto nos gusta, y lo que nos toca como afición, pues es señalar, presionar y en este caso contar la situación de lo que está pasando, ¿no? Y genuinamente creo que si España aspira a tener un salto de calidad, si quiere competir realmente en la élite europea, tiene que hacer cosas distintas, porque calidad la tiene,
porque a nivel clubes muchas jugadoras están en su mejor momento y no es posible que un seleccionador no pueda obtener lo mejor de ellas en competencias tan importantes como una Eurocopa. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio, que les haya ayudado a entender un poco el panorama de lo que está pasando en España y espero sus comentarios en mis redes sociales, @futbolera, el 13 en lugar de la L y la E en todas partes. Si quiere platicar conmigo sobre este tema, vaya a mi cuenta de Twitter, @naim24 y ahí estaré cotorreando con ustedes. Aprovecho el momento para hacer el comercial porque recuerde que cada semana estoy también en Convoy Network con el podcast Abriendo Cancha con mi profe de toda la vida, Brenda Moller, de @dalevueltamx, pero como ahorita, pues, la reina, ¿verdad?, anda de vacaciones, mi querida Pau Chavira aceptó la invitación de venir a platicar conmigo, va a estar también esta semana, de alguna manera, haciendo que la ausencia de la profe Brenda no se sienta tan profunda, y si usted no conoce a Pau Chavira, le platico, es periodista, asesora lingüística, futbolera, está en Fox Sports comentando partidos, está participando también en el nuevo programa que sacaron en la cadena que se llama Gol Femenil, así que pues un estuche de monerías y yo le recomiendo que no se pierda estas intervenciones especiales que está teniendo en el Abriendo Cancha para que pues le caiga a escucharnos. Seguramente vamos a estar platicando del juego de la selección, de lo que vimos, del anuncio de Andrea Rodebau como directora de selecciones nacionales y por supuesto la posible llegada de Pedro López al banquillo nacional. Así que le espero por allá. Nos vemos también en Nuestro Territorio, este programa semanal donde hablamos de la Liga MX femenil. Esta semana, otra vez, como la profe Breta no está, pues nos vamos a rifar como pro mi querido Omar Ortiz, analista de fútbol femenil, y su doctora para hablar de todo lo que hay alrededor de la liga, los partidos pendientes, lo que vimos sobre Rayadas, lo que pasó con el partido pendiente entre América y Puebla y, por supuesto, la selección mexicana. Ya el profesor Omar seguramente nos traerá un poquito de humo, así que no se lo pierda. Vamos a estar los martes a las 10 de la noche de la Ciudad de México, 8 de la noche de Tijuana, para que vaya a nuestro canal de YouTube, @nterritoriomx y se suscriba, ya sabe, active la campanita para que la plataforma les avise cuando el programa esté en vivo y a todo color. Recuerde que puede escuchar este episodio en Spotify, Apple Podcast y YouTube para que se suscriba en su plataforma de confianza. Deje su reseña, califique el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.